Ahí sí. Está silenciado, Pedro. Sigue silenciado. ¿Me escuchas o no? Pedro, estás con el silencio, estás silenciado. Ahí sí, perdón, ya Ahí sí. estaba empezando Ahí sí. el speech. Antes que todo, bueno, entonces, muchas gracias por la invitación, felices de estar acá. Y lo que queremos compartir con ustedes son los resultados del primer Censo Nacional de Servicios de Cuidados Paliativos, que fue realizado por un grupo de investigación, o sea, un equipo de investigadores de acá de la universidad, en el marco del proyecto Fondesit regular, del cual soy investigador principal. ¿Ya? Me acompaña aquí el Alfredo Rodríguez, que también trabajó en esto, y estas diapositivas fueron, lo que voy a presentar son el resumen un poco de un seminario que nosotros hicimos en el mes de marzo, donde dimos a conocer un poco estos resultados. Entonces, ¿por qué es importante conocer la situación de servicios de cuidados paliativos en Chile? Primero, porque había un desarrollo bien importante de cuidados paliativos desde el año 2005 en relación a, a la instalación del GES de cuidados paliativos para pacientes oncológicos. Esto ha llegado a que se atiendan más de 40.000 pacientes con cáncer al año. Pero la verdad es que se sabe bien poco sobre cuál es la calidad, cómo están estructuradas, cuál es la cobertura de los servicios de cuidados paliativos, ¿ya? Y tampoco hay estándares para definir cuándo un servicio de cuidados paliativos está brindando buena calidad de la atención. Y eso nos va a permitir caracterizar, en el fondo, identificar las brechas existentes para saber cómo avanzar y cómo progresar en cobertura. Y esto es bien importante en realidad en términos de la ley de cuidados paliativos universales que se aprobó recientemente. Este es un gráfico que muestra más o menos cómo ha sido la progresión de la cobertura de cuidados paliativos para pacientes con cáncer. Acá lo que me importa que transmitir es lo siguiente. En celeste oscuro son los datos que tenemos en realidad de cobertura de pacientes con cáncer que se están viendo en el sistema público, en paliativo. En celeste claro son los estimados, porque no tenemos todos los datos para esa fecha, así que tenemos datos en general hasta el 2019. En amarillo la provisión de cuidados paliativos en el sistema privado. En la línea negra muestra la tendencia en el fondo de cómo ha ido aumentando la cobertura de cuidados paliativos, y en la línea naranja es el número estimado de pacientes con cáncer que debieran ser evaluados por equipos de cuidados paliativos, ¿ya? Tanto fallecidos como no fallecidos. Entonces, lo que se puede ver es que la política ha sido súper buena porque ha ido cerrando la brecha de cobertura. Podemos estimar que más o menos para el año 2026 vamos a estar bastante cerca de la cobertura de necesidades de pacientes oncológicos tienen necesidades paliativas. Pero a esto solo les vamos a agregar que se va a aumentar en rojito, y son esos números, son los pacientes que se estiman que van a ir incorporándose al beneficio de cuidados paliativos no oncológicos, ¿ya? Entonces fíjense cómo esta brecha, en realidad, que estamos después de casi 20 años de iniciar la política del GES, que estábamos llegando a cerrar la brecha, vamos a tener un aumento producto de la demanda de pacientes con cuidados paliativos no oncológicos. Entonces, ese es como el marco, ¿ya? Entonces, nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo en el proyecto Fondesit? Queremos determinar si existe una asociación entre la calidad de la atención brindada por los servicios, es decir, por estos factores institucionales, en el fondo por las instituciones que proveen cuidados paliativos, con un outcome clínico, que es la calidad del proceso de morir y muerte en pacientes con cáncer avanzado en Chile. Ese es el objetivo del Fondesit, ese es el resumen. Y para eso necesitábamos primero definir qué se entiende por un servicio que provee buena calidad de la atención en cuidados paliativos. ¿Ya? Entonces, para eso, esa es la fase 1 del proyecto, y eso es lo que estamos mostrando ahora, ¿ya? Y para eso hicimos un censo inicial, ¿ya? Que es cuantificar cuántas unidades o servicios de cuidados paliativos hay en Chile. ¿Y qué entendimos como servicio de cuidados paliativos?
es una unidad estructural que es capaz de prescribir opioides y que se hace cargo del cuidado de los pacientes. Y esto nos permitió identificar tanto servicios de cuidados paliativos tanto en las instituciones públicas y privadas. Eso fue lo que esa definición nos permitió identificar todo el número de servicios de paliativos en Chile. Y cuando hicimos el levantamiento inicial identificamos 251 servicios, que esto es un poquito mayor porque no logramos identificarlas a todas, hemos ido descubriendo algunas después de que terminamos el censo. Esto lo hicimos en el año pasado, entre marzo y diciembre del año pasado, del 2021. Un tercio son del sistema privado y 2/3 son del sistema público, ¿ya? Y la gran mayoría son servicios de cuidados paliativos de baja complejidad, es decir, que están alojados habitualmente en hospitales de baja complejidad o en APS, ¿ya? Y solo un 36% de todos los servicios de cuidados paliativos están en servicios en instituciones de alta complejidad. Casi todos se enfocan en pacientes adultos, la mitad ven pacientes pediátricos y solo un 5% son servicios de cuidados paliativos exclusivamente pediátricos, ¿ya? Casi todos ven enfermedad oncológica, un 13% ven cuidados paliativos no oncológicos y casi todos ofrecen servicios de atención domiciliaria y alrededor de la mitad ofrece servicios de interconsulta hospitalaria. O sea, la provisión es bastante heterogénea. Acá, a mano derecha, ven un gráfico con el número de servicios de cuidados paliativos por región. Si se fijan, en naranjo están las privadas y en azul los servicios públicos, ¿ya? Y aquí es bien interesante que si se fijan, en el fondo hay alrededor de 4 servicios de cuidados paliativos privados en todas las regiones. Y eso es porque las aseguradoras aseguran en el fondo acceso a cuidados paliativos de manera independiente. Y eso lo vamos a ver en unos minutos. Versus el sistema público que tiene en algunas regiones solo un servicio de cuidados paliativos que se hace cargo de toda la región, ¿ya? Como por ejemplo Arica, Tarapacá y Los Ríos, que tienen dos. Cuando vemos el número de servicios disponibles por cada 100.000 beneficiarios, lo que ocurre es que a nivel de FONASA hay 1,2 servicios de cuidados paliativos por cada 100.000 beneficiarios, versus en el sistema privado que hay 2,5, es decir, casi el doble en el sistema privado en términos de densidad. Y cuando vemos el número de servicios de cuidados paliativos por región, vemos que también hay hasta 10 veces de diferencia. En la región metropolitana hay 0,6 servicios de cuidados paliativos por 100.000 y en Aysén hay 7. O sea, hay mucha heterogeneidad en cuánto es la población de la cual dependen los servicios de cuidados paliativos. Cuando vemos cómo están conformados, que aquí a mano izquierda, preguntamos en el fondo si el equipo es multidisciplinario. Y se entiende un equipo multidisciplinario si hay al menos un profesional de medicina, enfermería y psicólogo o trabajador social, ¿sí? Fíjense que en el sistema privado, de 60 servicios de cuidados paliativos, el 98% tienen este tipo de equipo multidisciplinario, o sea, aseguran eso. En el sistema público son 2/3. Pero cuando vemos a nivel de el tipo de el estado contractual, esto es bien impresionante. En el sistema público están casi todos contratados, versus que en el sistema privado son casi todos a honorarios. ¿Qué significa eso? Significa que los servicios de cuidados paliativos públicos tienen personal de planta. Los servicios de cuidados paliativos privados en realidad no tienen equipos, lo que tienen es contratación de personal ocasional que genera que la articulación del servicio de cuidados paliativos a nivel privado no sea en base a equipos, sino que sea en base a prestadores individuales, ¿ya? O sea, cumple el criterio de equipo multidisciplinario, pero probablemente no hay trabajo interdisciplinario de esos equipos, porque es por prestaciones individuales. Cuando vemos el nivel de capacitación de los equipos, definimos que el profesional estaba capacitado si tenían un nivel de diplomado o mayor. O sea, pusimos un estándar más bien bajo para considerar los equipos capacitados. Y cuando vemos por, acá lo que vimos por profesión, en el fondo,
El 39% de los médicos que trabajan, de los equipos de cuidados paliativos tienen un médico capacitado a nivel de diplomado mayor. A nivel de las enfermeras es solo un tercio de los pacientes, 27% tienen un médico o, perdón, una enfermera capacitada en el equipo. Eso fue lo que le preguntamos, si hay una persona capacitada en el equipo. Y cuando vemos la comparación entre público y privado, a nivel del público, el nivel de capacitación es mayor, ¿ya? Versus el privado. O sea, el privado provee todos los servicios de manera con contrato honorario, con personal poco capacitado. Y si preguntamos por unidad, por servicio, perdón, si hay un médico o enfermero capacitado, o sea, tener un profesional capacitado es solo el 44%. O sea, más de la mitad de los servicios de cuidados paliativos que tienen médico y enfermero, o sea, de Chile, perdón, no tienen un profesional capacitado en paliativos. Y cuando vemos el del total global de profesionales, el médico, a nivel de médicos, es 33% de todos los que trabajan están capacitados y solo el 23% de las enfermeros a nivel nacional. Entonces, estos fueron los datos como primeros generales de las características de los servicios. Después nosotros creamos un instrumento que se llama el SQPCS 21, que es Structural Quality of Palliative Care Services, para medir la calidad de la estructura de los servicios de cuidados paliativos. Y este instrumento permite identificar la presencia de elementos estructurales básicos necesarios para que un servicio de cuidados paliativos pueda funcionar bien y proveer buena atención al final de la vida. Y aquí lo que hicimos fue una revisión de la literatura, hicimos focus group y entrevistas con expertos nacionales e internacionales, hicimos un método Delphi de consenso con 2 o más rondas para evaluar cuán factible e importante eran estos indicadores, y hicimos una validación mediante un testeo a nivel nacional. Entonces creamos este instrumento que tiene 21 indicadores que están agrupados en 6 dominios, que son los dominios extraídos de la Superintendencia de Salud para los procesos de acreditación, que evalúan características estructurales. Que estos dominios son recursos humanos, registros clínicos, gestión de calidad, gestión clínica, dignidad y acceso. Básicamente, por ejemplo, acceso tiene que ver con acceso a fármacos, o morfina, midazolam, o insumos para la vía subcutánea, o oxígeno domiciliario. Cuando hablamos de gestión clínica, es existencia de protocolos para la valoración de síntomas o protocolo para el manejo de síntomas en pacientes de fin de vida, o programa educativo. En el fondo tiene que ver con establecer los protocolos o los procedimientos para que ocurra. No hay una evaluación de proceso, ¿ya? Estamos hablando de elementos estructurales. Por ejemplo, que exista un equipo interdisciplinario, que el personal esté capacitado, etc. ¿Ya? Esos fueron los 21 indicadores. Y para el puntaje total del instrumento, cada indicador tiene un punto. O sea, las unidades de paliativos pueden, en términos de la calidad de la estructura, pueden ir de 0 a 21 puntos. Y lo que hicimos fue medir la calidad de la estructura en este censo, ¿ya? Y hicimos entrevistas vía videoconferencia o en terreno con jefes de cada uno de los servicios de cuidados paliativos. Y tenemos una muestra del 80% de las unidades de los servicios de cuidados paliativos en Chile, ¿ya? O sea, es súper buena la muestra, ¿ya? La proporción es bastante similar a cómo están distribuidos, y esta es a cómo están distribuidos en términos de servicios públicos y privados y a nivel de la complejidad. Entonces, cuando aplicamos este instrumento, vimos que en Chile los servicios de cuidados paliativos tienen una calidad estructural intermedia, tienen un puntaje de en promedio de 11 puntos, con una desviación estándar de 4, y se ve una distribución bastante heterogénea, ¿ya? En la medición, lo que es súper bueno como para el instrumento, porque en el fondo es capaz de captar la variabilidad. Entonces eso es súper bueno como instrumento. Cuando comparamos los puntajes del sector público y del sector privado, esto es bien impresionante. El sistema público tiene mejor puntaje que el sistema privado en términos de la calidad de la estructura, ¿ya? Cumplen con mayor cantidad de criterios, ¿ya? ¿Y en qué cosas hay diferencia? Hay diferencia básicamente en casi todo, ¿ya? A nivel del registro de dignidad, de la gestión de calidad, a nivel de la gestión clínica, a nivel del acceso a fármacos. Fíjate, esto es bien impresionante, hay harta diferencia.
y en tema de los registros. No hay tanta diferencia a nivel de los recursos humanos en términos del número de recursos humanos disponibles, ¿ya? Pero en general el sistema público funciona, cumple mejor los criterios de calidad estructural. Y cuando comparamos las instituciones de alta complejidad con las de baja calidad, las de alta complejidad también tienen de manera sistemática mejores puntajes. Y hay diferencias estadísticamente significativas en casi en todos los dominios. ¿Ya? Y es interesante porque los servicios de baja complejidad son los que se hacen cargo de la mayor cantidad de pacientes. Entonces aquí también tenemos como una brecha. ¿Ya? Aprovechamos también de ver la disponibilidad de opioides en los servicios de cuidados paliativos en Chile. Y acá vemos que en general hay una disponibilidad que es regular. En el fondo, solo hay disponibilidad en alrededor de entre el 50 y el 60%, del 70% de casi todos los servicios. Y esto es nuevamente con una diferencia bien marcada entre los sistemas públicos y privados. ¿Por qué? Porque el sistema público es capaz de garantizar y proveer los medicamentos, en el sistema privado se le entrega la receta, pero nadie entrega fármacos salvo el grupo, salvo acá en el programa de paliativos de nosotros. Entonces creo que aquí también hay una tremenda brecha. Entonces, en resumen, podemos decir que la calidad, la estructura y la disponibilidad de opioides de pacientes en general es mejor en el sistema público que en el privado. Las instituciones de mayor complejidad cumplen con un mayor número de indicadores estructurales en comparación con APS. Y aquí, por lo tanto, hay una necesidad muy importante de potenciar la infraestructura a nivel del sistema público, principalmente en APS. Todos los servicios de cuidados paliativos tienen médicos y enfermeras. Casi todos tienen, una gran mayoría tienen servicios que se consideran como multidisciplinarios, pero en el sistema público la gran mayoría están contratados, mientras que en el sistema privado la gran mayoría están honorarios, que implica que la conformación de equipos en el sistema privado es mucho más desafiante y el nivel de capacitación de médicos y enfermeras en general es bajo, menos del 40% del total, lo que nos pone en una brecha, en un problema grave, considerando además que la formación en cuidados paliativos a nivel de pregrado es baja. Entonces, ¿qué brechas nosotros identificamos que hay que cerrar? Bueno, la distribución de unidades y los servicios de cuidados paliativos en el territorio, hay alta heterogeneidad, hay lugares donde están más concentrados. Hay una brecha en la conformación de los equipos, en la capacitación de los equipos, en las condiciones estructurales de las unidades, es decir, que tengan solo 11 de los 21 indicadores básicos, nos parece que es una brecha grande a cumplir. Y hay una diferencia bien grande en la provisión de servicios entre los sistemas públicos y privados. ¿Y cuáles eran las propuestas que nosotros pensábamos como grupo de investigación? Es que tenemos que, en el fondo, debemos definir estándares de calidad de la provisión de servicios de cuidados paliativos. Definen, por ejemplo, el número de unidades por población, algún instrumento que permita monitorear las condiciones estructurales, que es lo que estamos tratando de promover con este instrumento. Definir estándares en la conformación de los equipos. En el fondo, ¿cómo se entiende un equipo base de cuidados paliativos? Eso no está definido. ¿Ya? Y debemos hacer, en el fondo, disponibles protocolos de atención para situaciones frecuentes, por ejemplo, el fin de vida. Asegurar que hay un protocolo estándar para manejo de fin de vida a nivel nacional. Lo segundo es potenciar la capacitación de los equipos de salud, formación a todos los niveles, asegurar educación en el pregrado, hacer diplomado, financiamiento de la subespecialidad, que eso tenemos un problema bien grave, que en el fondo como todavía no está reconocida su especialidad, en medicina paliativa no hay financiamiento y no hay interés en poder certificarse. Y en la capacitación de cuidados paliativos no oncológicos a todos los profesionales, que es una brecha que viene ahora. Y finalmente, un tercer punto que creemos que es bien importante, que es fortalecer el rol del monitoreo del GES de cuidados paliativos por parte de la Superintendencia de Salud en el sistema público, pero también en el sistema privado, ¿ya? Que permita facilitar el acceso a fármacos y promover la conformación de equipos más estables, monitorear lo que ocurre con los servicios de cuidados paliativos pediátricos, que es un problema importante, y velar por facilitar el acceso a los pacientes. Y eso no se está haciendo en la práctica. ¿Cómo seguimos avanzando? Esa es la pregunta que en el fondo como dejamos abierto para la discusión. Y esto en el fondo es como
la gente que ha contribuido para que se pueda hacer este censo. Está el programa Fondesit, ¿cierto?, de la NIR, que financia esto. La Facultad de Medicina, bueno, todas las unidades, programas y servicios de cuidados paliativos de Chile que compartieron su información para realizar el censo, que la verdad es que fue súper bueno. Y al equipo de investigación, que incluye al doctor Alfredo Rodríguez, Insane, que es enfermera, la Valentina y Sebastián, que son trabajadores sociales, que trabajan con nosotros, la Josefa Palacio y Andrew, que son sociólogos, la Paula Medeiros, que está en España, también ayudando, Fernanda Soto, fonoaudiólogo junto a Joel, y Fernando Silva también, que era nuestra asesoría de estadística. Eso. Muchas gracias. Y la verdad es que dejo abierto como el espacio para conversar y comentar acerca de estos hallazgos. Yo creo que hay harta información. Alfredo, no sé también si quieres comentar eh, después. Bueno, primero agradecerte, Pedro, tremendo trabajo el que hicieron y el que han hecho. Bueno, abrimos la- el espacio para las preguntas. Yo sé que José había hecho una pregunta eh, respecto a cómo habían definido en la encuesta hacerse cargo, y ahí Alfredo le había respondido, pero no sé si, Alfredo, ¿nos puedes contar un poquito más de eso? ¿De cómo definieron eso? Sí. Bueno, saludarlos a todos, ¿no es cierto? Ahí Pedro mostró todo el trabajo que ha sido bien intenso. Y la definición de población a cargo finalmente fue que tuvieran a cargo de la población directa, o sea, la atención directa. Es decir, que si tuvieran la atención tanto hospitalaria o ambulatoria o domiciliaria, pero que fueran su equipo tratante. Y eso fue como definimos la población, ¿no es cierto? El hacerse cargo de la población. Perfecto. Ahí Peña pregunta, la pregunté porque, por ejemplo, el Hospital de la Florida y Padre Hurtado no hacen licencia. Bueno, claro, hay un problema porque en el fondo debieran hacerse cargo. Claro, Si ellos, se pero hacen, realizan por ejemplo, ellos realizan la atención sí, directa realizan de la los atención. pacientes, ¿no? Los atienden tanto en el hospital o en el domicilio, entonces finalmente son sus tratantes. Hay un tema ahí logístico en la licencia, pero escapa va más allá de la atención directa. Súper. Bruno tenía la mano levantada. Bruno. A César primero, Vale, César. que es mayor que yo, entonces prefiero que pregunte primero. Gracias. Sí, Benja ya no respeta esas cosas, pero bueno, la juventud así. Oye, bueno, Pedro, muchas gracias por la presentación. Como siempre, tu característica de presentación es corta y maciza, de las cuales me encantan y creo que un súper buen ejemplo de una presentación robusta y entretenida. Te quería preguntar si esto de los opioides, a veces uno lee en la literatura norteamericana que, bueno, puede ser un poquito sensacionalista, ¿cierto? Hasta digamos, del peligro del acceso universal o de opioides. Parece que nosotros estamos al otro lado del peligro de no tener acceso a opioides. Quería un comentario general de eso. Otro ¿hay algo que tú sepas en la ley o en el ministerio o en algún lugar que vaya a tomar lo que ustedes hicieron, que es muy interesante, y poder después de este diagnóstico hacer alguna mejora? Y tercero, tú mencionaste esto de lo pediátrico, que es un mundo que yo no conozco bien, y dijiste un problema en lo pediátrico. ¿A qué te refieres con eso en los cuidados paliativos en pediatría? ¿Cuál es el estado? Ok, gracias. Buenas preguntas y al bien al callo. Respecto al tema de los opioides, Alfredo, te pido tú después que complementís toda la respuesta inicial, pero respecto a los opioides, efectivamente hay un problema, hay distintos problemas a nivel internacional. A nivel de los países desarrollados, hay una sobreprescripción de opioides para el manejo del dolor. Y eso es lo que ha generado el problema de las adicciones. ¿Ya? Esto es un tema que podemos hablar como bien más largamente, pero el problema del acceso de los países desarrollados, que incluyen Canadá, Estados Unidos, Australia y parte de Europa, tiene que ver con el uso indiscriminado de opioides para el manejo de dolor no oncológico que ocurrió durante los 2000, producto de la promoción sobre todo de la oxicontina. ¿Ya? Eso, cuando tú expones a toda la población sana a opioides,
una proporción, que es alrededor como del 20%, va a tener un comportamiento adictivo. ¿Ya? Entonces, si tú expones a toda la población sana a opioides, ese porcentaje, como el 20, va a tener un comportamiento adictivo. ¿Ya? Entonces, en realidad el problema, eso es por una parte. Por otra parte, a nivel internacional, global, en todo el resto del mundo, el problema es un problema de acceso a opioides. En eh, Haití, por ejemplo, el promedio de cantidad de acceso a morfina equivalente anual, o sea, per cápita anual, es de 1 miligramo de morfina versus más de 50 kilos de morfina equivalente, que es lo que recibe lo que tiene disponible las personas en Estados Unidos. Entonces, cuando nosotros cuantificamos el tema de la paliación, la magnitud del sufrimiento producto de las enfermedades, lo que ocurre es una asimetría enorme en el acceso a opioides. ¿Ya? Entonces, el problema más importante a nivel global es que tenemos que facilitar el acceso a opioides para el alivio adecuado del sufrimiento asociado a la enfermedad en contextos de enfermedades avanzadas. ¿Ya? Ese es el problema. En Chile nosotros tenemos una buena cobertura de opioides. En general somos como bien mateos, entonces hemos ido aumentando en el número cubrimos el 100% de la demanda estimada. Se estima que se requiere un poquito más porque en el fondo viene todos los pacientes como no oncológicos. ¿Ya? Entonces igual eso debiera aumentarse un poco más. Eso respecto a los opioides. Respecto a la ley de cuidados paliativos, bueno, ahí está Carolina que nos puede ayudar también con eso. Nosotros presentamos estos datos al ministerio y ellos están al tanto, compartimos la presentación, los invitamos al seminario, tuvimos a la ministra, y la verdad es que el primer paso está dado, pero no hemos vuelto a recibir respuesta de ellos. ¿Ya? Así que no tengo claro cómo están ellos como evaluando esta información o cómo la piensan incorporar. Y respecto de los cuidados paliativos pediátricos, pucha, es un problema en términos de varias cosas. Uno, un problema en términos de la formación, ¿ya? Porque hay poca gente formada en paliativos pediátricos. Hay algunos grupos bien fuertes en los hospitales pediátricos del sistema público, sobre todo. Nosotros acá tenemos un problema porque en el fondo estamos ofreciendo cuidados, en el fondo servicios oncológicos a paciente pediátrico complejo, y no está estructurado el sistema de atención pediátrica bien, paliativa. ¿Ya? Entonces, creo que tenemos un problema en nuestra definición de qué es lo que queremos ser, en términos de si queremos ofrecer atención oncológica avanzada en pediatría. En el fondo eso tiene que ir acompañado con una muy buena paliación también, y eso no está ocurriendo. Eso es lo que quería comentar. No sé, Alfredo, si complementar con algo. No, yo creo que Pedro fue lo principal, eso que comentaste. No sé si hay quizá alguna duda de los puntos que hablaste, si alguien quiere ahondar, pero es eso. Y uno ve el tema del acceso a opioide igual bastante dispara a lo largo del país. O sea, mostramos los números macro, pero después si uno hace un zoom por región, también la forma como la disponibilidad y la forma como se dispensa también es bien heterogénea. O sea, es como un poco reflejar la heterogeneidad que está en los cuidados paliativos a nivel del país. Bruno tenía la mano levantada. Gracias. Tengo una pregunta corta y una pregunta más larga. Entonces, te voy a hacer la primera, la corta. No entiendo por qué metodológicamente hablas como estructura tu estudio unidades de cuidados paliativos. Cuando yo me imagino una unidad que puede ver a 10 pacientes al mes y otra que puede ver 500. Entonces, ¿por qué usas la unidad? Y pasa esta cosa que tiene 7 unidades en Arica o en Parinacota privada y una pública, pero me imagino que tal vez la pública es más grande. ¿Por qué define la unidad como, de cuidados paliativos como el indicador que mide? Versus número de pacientes atendidos o versus, no tengo idea, número de especialistas, hora especialista. ¿Por qué hablas de la unidad como estrategia de medición? Sí, porque es una súper buena pregunta. Lo que pasa es que estamos evaluando, y ese es el objetivo del FONDESIT, es ver si el servicio de cuidados paliativos, ¿cierto? Que es en el fondo el nivel de la unidad que se encarga del cuidado de los pacientes, si las características de ese servicio se asocia con outcomes clínicos. Eso es lo que nosotros queremos estudiar principalmente, ¿ya? Ahora, obviamente, cuando estamos usando un indicador global,
pero cuando queramos evaluar cuáles son los factores que influyen en estos outcomes clínicos, vamos a evaluar otras variables también, como por ejemplo el número, la capacitación de los profesionales o el número de pacientes que tiene que ver ese servicio de cuidados paliativos a nivel regional. ¿Te fijas? Entonces, nosotros queremos ver en el fondo cómo, porque es importante este estudio, porque si nosotros identificamos que hay una asociación o cuando identificamos cuáles son las variables que se asocian a un outcome clínico como calidad de proceso de muerte, vamos a poder tener más fuerza para poder hacer recomendaciones a nivel de política pública de cómo debieran estar estructuradas estas unidades de cuidados paliativos. En el fondo tiene una lógica como más bien como para el diseño posterior de las recomendaciones. Por eso definimos así el servicio. Y lo otro, me cuesta entender, o sea, sin duda o sea, primero, los cuidados paliativos dentro de nuestra institución es una cosa maravillosa. Yo me le saco el sombrero, admirable, Alfredo en lo ambulatorio, para todo el grupo, y Pedro, pucha, nos cambiaron la historia. Yo me acuerdo de los que somos más viejitos hospitalizados, cuando el paciente tenía dolor, lo hospitalizábamos y sabíamos usar morfina, ¿no es cierto, César? Y escalábamos la morfina, y si la familia estaba muy nerviosa, escalábamos más la morfina, y no sabíamos hacer otras cosas, los pacientes se morían en el hospital. Entonces, el cambio para ahora es increíble. Pero cuando uno dice a ratos que Chile lo está haciendo súper bien en cuidados paliativos, por ejemplo, o tiene un enorme crecimiento, pero en la práctica, pucha, yo veo en el mismo mundo privado, como fuera nuestro grupo, los pacientes no se mueren bien atendidos y hay dificultades para la oportunidad en lo privado. Y en lo público, que nos vanagloriamos de que es increíble cómo lo hacemos, pucha, a mí me toca conseguirme morfina y pasarle a los pacientes y ayudarlos por teléfono porque no lo vieron nomás, porque no tienen cómo hacerse cargo. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es la definición del problema acá? Exactamente, o sea, ¿cuál es la dificultad? Segundo, ¿cuáles son los indicadores y cuellos de botella para los tomadores de decisiones? Pues yo escucho a los tomadores de decisiones que escuchan este cuento y se imaginen que está todo bien y pasan de largo. O sea, ¿cuál es la definición del problema? ¿Qué es lo que nos falta? ¿Cuáles son los indicadores de que lo estamos haciendo bien? Por ejemplo, el uso de morfina por población, el número de unidades de paliativo, el número de enfermeras de paliativo. ¿Cuál es la cuestión? Y lo tercero, ¿cuál es la definición de un especialista? Porque si uno piensa en la práctica, cómo tú le vas a entregar informaciones a un tomador de decisión para que en 4 años cambie algo, tienes que ver infraestructura, estrategia y tu capital humano. Entonces, de nuevo, ¿cuáles son los indicadores de que lo vamos midiendo que lo hacemos mejor? ¿Y cuál es tu propuesta de formación de capital humano? Porque obviamente la beca que ustedes tienen, que queda vacía todos los años, con 1 o 2 personas al año, no se va a hacer cargo de esto. Y va a bastar, o sea, vamos a asumir que por 5 años vamos a dar un diplomado para alcanzar a llegar a todos los lugares. ¿Cuál es la propuesta? Ya, No sabéis contestar tú esto, Pedro. Son súper fáciles tus preguntas. Me río solamente porque son súper difíciles. Una del tema, uno, es la definición del problema. Efectivamente, nosotros cuando se habla de desarrollo de cuidados paliativos, lo que se usan son indicadores macro. Eso es lo que hay en la literatura internacional sobre desarrollo de cuidados paliativos. Si hay una ley, si hay financiamiento, cuál es el porcentaje de educación a nivel de las escuelas de medicina y enfermería. En el fondo, los indicadores son indicadores macro. Si hay una sociedad médica a nivel nacional. Entonces, en Chile, nosotros cumplimos los indicadores macro súper bien. En el contexto latinoamericano, somos líderes en los indicadores macro. Junto con Uruguay y Costa Rica, somos los que tenemos en el fondo mejor cobertura, número de servicios. ¿Te fijas? Entonces, el problema justamente está en la definición de los indicadores, de qué es lo que es el outcome de calidad, y eso no está definido. Y de hecho, eso es lo que busca hacer este censo. Parte de las fases que vienen después, que no lo comentamos ahora, es hacer un levantamiento sobre cómo muere la gente en Chile. Entonces nosotros creamos otra encuesta que se llama la calidad del proceso de muerte, adaptada a nuestra calidad nacional, y tenemos financiamiento para hacer un muestreo de alrededor de 1000 personas a nivel nacional, entrevistando a familiares de pacientes que fallecieron para saber cómo murieron esas personas. Si murieron bien o murieron mal. Si los familiares están satisfechos con la atención. Si los familiares están con duelo patológico o no. Eso es lo que estamos tratando de caracterizar, porque esa información no está definida.
no está caracterizada. Se usan solo indicadores macro, ¿te fijas? Entonces, lo que estamos haciendo nosotros es levantar información para caracterizar cómo muere la gente con cáncer en Chile. Ese es el paso. Y justamente lo que estamos viendo es qué cosas de la estructura de los servicios de cuidados paliativos se asocian con esos outcomes. ¿Ya? Para poder definir mejor cuáles son cuál es el problema, porque no está claro cuál. Imagínate que la evaluación que hace el ministerio respecto del programa de paliativo es el siguiente. Compara la intensidad del dolor al momento del ingreso, ¿ya?, con la intensidad del dolor al momento de que el paciente fallece. Ese es el indicador de calidad y de cumplimiento, ¿ya? Entonces es una entrevista que hacen telefónica. Oiga, ¿con cuánto dolor murió su paciente? No, estaba dormido, así que, como mueren casi todos los pacientes, así que estaba sin dolor al momento de la muerte. Entonces la efectividad del problema es súper bueno, del programa, es súper bueno por ese indicador. ¿Sí? Entonces justamente lo que nosotros estamos tratando de hacer es caracterizar eso y poder definir estándares. Y respecto de quién se entiende como especialista, eso ya está definido por CONASEM. El especialista de paliativo es una persona que tiene ciertos criterios, que es una formación equivalente a nuestro nivel de formación en la subespecialidad. Entonces, eso está definido quién es el subespecialista. Y en Chile tenemos 60 subespecialistas. Para poder, en el fondo se estima que hay una brecha, hay un estudio de brecha que no la tengo claro, yo no sé si Alfredo la tiene claro, pero en el fondo hay una necesidad muy grande de poder como en el fondo extender esto, pero a nivel de política, como no está certificada la especialidad a nivel de la superintendencia, pasa que tenemos como muchos pasos que dar para poder lograr que se logre financiar la formación de sus especialistas. Entonces estamos como con muchas barreras, ¿te fijas? ¿Y vamos a hacer un diplomado y listo? Mira, es que para que vean todo el interés, nosotros hicimos un diplomado el año pasado. Tenemos 60 alumnos. Este año tenemos 80 y tuvimos que dejar 20 afuera, ¿ya? Y vamos a ofrecer un segundo diplomado al segundo semestre para venderlo a los servicios de salud. Eso es lo que podemos hacer como rápido y masivo, pero no vamos a asegurar calidad clínica, ¿cachai? Vamos a asegurar conocimientos teóricos. ¿Es donde va también, Bruno, la estrategia de formación del capital humano según distintas competencias? Porque claro, buscamos quizás médicos de atención primaria, médicos, no sé, con especialidades generales, con cierta formación en cuidados paliativos, pero también apuntamos a otro grupo con capacidades, con competencias más específicas, que son los que tienen que hacer la especialidad. Entonces, claro, con los diplomados, con cursos, podemos llegar a ese primer nivel de que tengan competencias generales, pero claramente también está la brecha, ahí hay una brecha y otra brecha a nivel de especialista. O sea, hay 3 regiones en el país que no cuentan con ningún especialista en medicina paliativa y hay unidades de cuidados paliativos grandes y no tienen médicos especialistas en esta área. Entonces, también hay una concentración de los especialistas claro, nuestro centro, la Católica, somos 8 especialistas en medicina paliativa y hay regiones que no tienen ninguno. Carolina Witch tiene la mano levantada también. Carolina. Alguien hizo una pregunta que tenía que ver con cómo lográbamos que esto lo considere el ministerio, y conversamos largo con Pedro hace ya un par de semanas, ¿no? Y eso no es tan fácil, pero yo creo que el trabajo que están haciendo es súper potente, y parte de lo que nosotros deberíamos hacer a propósito de que está la ley de cuidados paliativos es ver cómo vamos tensionando o provocando de alguna manera. Nosotros cuando discutimos la ley es para no oncológico, y partíamos de la base de que lo oncológico estaba resuelto, y Pedro nos mostró acá que no es así, sino que partimos mucho más abajo. Ahora es una ley que contempla financiamiento en lo teórico, pero si no estamos encima, de alguna manera yo creo que ahí hay un rol como donde nosotros podemos aportar, y que habría que armarlo como estratégicamente. Se lo planteé en algún momento acá el Centro de Políticas Públicas, también en la misma lógica de ese webinar que hicieron, que era con el Centro de Políticas Públicas, puso Pedro, llamaron a la ministra,
el cómo podemos de alguna manera ir monitoreando la ley, ¿no? La implementación de la ley, desde dónde se usan los recursos que estaban pensados para distintos ítems, ¿no es cierto?, progresivamente. Eso quedó súper nítido y bien definido en la ley, que no es lo habitual. Pero lo que pasa generalmente es que esos recursos se usan para otras cosas, ¿no es cierto?, y nadie monitorea o no se definen indicadores para hacer el seguimiento de la ley. Creo que eso sería súper interesante. Pone en valor este estudio que ustedes están haciendo, ¿no es cierto?, el levantamiento de la información, y podría ser interesante también para el mundo parlamentario. O sea, imagino que aquí hay un rol de la Comisión de Salud del Senado donde podríamos decirle, así como lo hemos hecho con la ley de cáncer, que acordamos cada 3 meses, no sé, hacer una sesión especial, uno podría proponerles lo mismo. Es decir, vamos monitoreando la implementación de la ley de cuidados paliativos. Ahora, ahí mi pregunta, Pedro, tiene que ver con lo oncológico y lo no oncológico. ¿Cómo eso lo bajamos en la práctica? Porque al final debería tratarse en conjunto, ¿no? Es como tú abordas la etapa final de la vida, pero incluso nosotros en la ley planteamos el alivio del dolor no necesariamente en la etapa final, en términos mucho más amplios. O sea, pusimos un desafío grande que tiene una tremenda distancia con lo que se puede hacer en la práctica. Entonces yo creo que sería interesante ver, yo no tengo ningún problema en ayudar en armar esto con los actores políticos de alguna manera. El ministerio hay que estarlo presionando porque de hecho cambió la persona que estaba a cargo, están un poco como paralizados, ¿no?, en la implementación de esto. Pero podemos buscar actores, pero este tema de lo oncológico y lo no oncológico creo que es importante además para nosotros también cómo lo enfrentamos. Y pienso, Bruno, en el rol de la Comisión Nacional de Cáncer también, en cómo una de las cosas que ustedes toman ahora, a propósito de que están empezando a hacer el plan de seguimiento del Plan Nacional de Cáncer, cómo también articulamos ahí. Creo que ahí también hay una oportunidad. Súper buen punto. Yo creo que uno de los problemas que nosotros lo mencionamos en algún momento es, en el fondo, esto de los cuidados paliativos oncológicos y no oncológicos, es la dependencia diferente. Dependen de programas diferentes dentro del Ministerio de Salud. Uno depende de cáncer y el otro depende de rehabilitación, ¿no? O sea, tienen doble dependencia. O sea, no hay un paraguas único que permita abordar el tema de paliativo. Entonces, yo no sé si eso tiene implicancias en términos del financiamiento distinto, del reporte distinto, del monitoreo que va a ser distinto. Entonces creo que hay un desafío ahí en unificar como el paraguas como administrativo. Eso por una parte. Y en el fondo, y aquí puede ser... Pedro, te puedo interrumpir porque aquí cuando tú dices, estas son las unidades que existen, ¿no es cierto?, el catastro que tú tienes, y la definición de cuál sería el ideal. Eso es pensando en oncológico y no oncológico. Es que no está claro todavía en el reglamento quién se va a hacer cargo de los pacientes. Eso no está claro. En el fondo está la ley de cuidados paliativos no oncológicos universales, pero no está el reglamento. Salió a consulta pública el 19, ayer, para poder echarle una mirada a la propuesta. Y la verdad es que no está claro quién se va a hacer cargo todavía. Nosotros estamos todos como bien preocupados. Y de hecho el otro tema que es bien relevante, que en la ley no está claro cómo se hace cargo de los no oncológicos el sistema privado. No está claro, no hay financiamiento para eso, no hay una garantía GES, no está claro eso qué pasa. Entonces, nuevamente ahí hay una brecha que se va a ir aumentando. Súper. José tenía 2 preguntas en el chat, pero tiene la mano levantada, así que me imagino que ahora va... Más encima. Sí, Eso. oye, gracias por la presentación. Me he estado desplazando, pero escuchándola atentamente. Y creo que tenemos que hacer algo parecido en oncología, como que nos falta, y es una herramienta que seguro que es difícil, pero digo lo que han hecho, pero que es valioso los resultados para saber cómo se está entregando el cuidado oncológico en Chile, que tampoco se sabe bien eso. Así que les agradezco por el ejemplo, ha sido muy motivante. Y respecto a lo que están hablando ahora, claro, pues yo creo que hay una tremenda distancia entre lo que dice la ley, lo que
que está pensando en no oncológico y lo que pasa en la práctica, que es que los servicios con la parte oncológica están completamente sobrepasados. O sea, lo que yo les decía, no hacen, hay servicios acá en Santiago, no hacen licencias, que me parece que es una cosa bien mínima. Entonces, yo sé que acá en Chile somos bien positivistas de repente y creemos que porque se hace una ley se van a hacer las cosas, pero pucha, yo veo que hay una distancia sideral entre lo que tenemos actualmente instalado y lo que se puede hacer. Sin embargo, les quería preguntar, según su impresión, Pedro y Alfredo, ¿cómo les cambian sus resultados, lo que hacen ahora en su programa de especialidad? Y segundo, si ustedes vieron más de cómo se proveía el tema en la cosa pública, ¿qué opinan de que lo haga la atención primaria? Por ejemplo, este modelo que tiene Concepción. Porque yo pienso que hay que meter más a la atención primaria, pero no sé qué piensan ustedes en la práctica. Eso, muchas gracias. Bacán, yo voy a contestar la primera, tú contestas la segunda, Alfredo. Ok. Ya. Una de las cosas que nosotros nos ha servido toda esta información y también la experiencia en nuestro programa de subespecialidad es que nosotros tenemos que formar clínicos, buenos clínicos. En el fondo nosotros no podemos encargarnos de la gestión, de desarrollar habilidades de gestión de los docentes, de los paliativistas. En el fondo la brecha gran que hay es, toda la formación en Chile es teórica o autoformada. Entonces nosotros la gran diferencia de lo que nosotros podemos hacer es desarrollar la habilidad clínica de los pacientes, de los profesionales que se forman con nosotros, y eso es lo que va a generar como el cambio en el mediano y largo plazo. Estamos tratando de abordar de todas las maneras, en el fondo, pero por una parte tenemos un buen programa de pregrado, nuestros alumnos se forman súper bien en paliativo, eso lo tenemos evaluado, a nivel de educación continua. En el fondo tenemos unos diplomados que están evaluados súper bien y que entregan las bases, pero en el fondo lo que nos ha pasado en el tiempo es que nosotros, como que hemos tomado conciencia de lo fundamental que es formar buenos clínicos que estén a cargo de los programas a nivel más regional. Alfredo, no sé si quieres tú contra la pregunta. La segunda pregunta, atención primaria, claro, finalmente si uno quiere seguir con el desarrollo de los cuidados paliativos universales, incluyendo oncológico, ¿no es cierto?, no oncológico, va a ser fundamental tener una mejor red de atención primaria con competencia en cuidados paliativos. Eso es lo que demuestra también la literatura internacional, los programas que se han ido desarrollando, de tener la pirámide, de la base de la pirámide, los equipos de atención primaria que den respuesta a las necesidades generales de los pacientes en cuidados paliativos, o sea, a la identificación precoz de los pacientes con enfermedades crónicas avanzadas, con la detección precoz, ¿no es cierto? O sea, la intervención precoz cuando se le diagnostica un cáncer avanzado, y si aumenta la complejidad de ese paciente y los equipos no son capaces de poder dar respuesta, claro, tiene que haber una unidad de nivel secundaria con especialistas que ayuden y dan atención continuada. Pero ahora, ¿qué pasa? Que hay una duplicidad, o sea, los pacientes con cáncer avanzado muchas veces los terminas viendo solo en la unidad de paliativo y se desliga de la atención primaria, entonces eso también hay que modificar, pero eso también pasa por otras cosas administrativas, por ejemplo, que la atención primaria tenga la posibilidad de prescribir opioides, actualmente no pueden prescribir morfina, entonces eso genera también una barrera de acceso al cuidado. Entonces, por un lado, claramente es importante el desarrollo de la atención primaria. Creemos que para allá tiene que ser la base de la pirámide de la atención de las necesidades generales paliativas, pero que entregar también herramientas, como por ejemplo la formación y el tema de que los pacientes tengan acceso a las prestaciones generales que incluye opioides. Y para complementar un poco lo que decía el Alfredo, en ese sentido, nosotros estamos bien interesante porque con este mapeo que nosotros hicimos, estamos viendo en el sistema público cómo los servicios de salud proveen los servicios de la atención de paliativo. Y la verdad es que todos los servicios de salud proveen de una manera diferente. Arica, por ejemplo, tiene un servicio de cuidados paliativos que va a toda la región y ellos se van a ver a todos los pacientes hasta la zona interior. Valdivia, ellos están a cargo, son los únicos que prescriben en su región y son los únicos que prescriben opioides, pero tienen en el fondo la atención de los paliativos lo hace finalmente la atención primaria. En O'Higgins hay 5 grupos como redes que no conversan entre sí. Entonces, la verdad es que la provisión
eso es otra cosa que es bien interesante, que cómo está estructurada la provisión a nivel de servicio de salud es muy heterogénea. Cada servicio lo hace de una manera diferente. Bruno tiene la mano levantada. Dale, Bruno. Tres cosas chicas, muy chicas, porque estamos terminando. Primero, yo creo que la formación de enfermeras de práctica avanzada va a ser de enorme importancia en cuidados paliativos. Primera cosa, como capital humano. O sea, la lleva. Lo segundo, a mí me ha llamado la atención en los últimos 4 o 5 años, cosas que me decía Carolina que yo no entendía antes, pero que ahora sí las entiendo, que uno va viendo en el ministerio, los tomadores de decisiones, que tienen sus agendas, viven de acuerdo a responder a las urgencias, y hay poca planificación. Y cuando van cambiando por motivos políticos, las cabezas de arriba que van cambiando a la gente de abajo, no hay memoria de lo que va pasando de un año a otro. Llega un gobierno nuevo y es refundacional. Y las únicas cosas que quedan son las leyes y los reglamentos, aunque nos parezca absurdo a nosotros que vivimos en la universidad, pero eso es así, me lo enseñó la Carolina, y es así. Entonces, esta semana, Carolina hizo que la Comisión de Salud del Senado auditara o interpelara a la ministra para que diera cuenta en que iba el Plan Nacional. Y la ministra tuvo que ir porque la llamó a la Cámara del Senado y tuvo que dar cuenta. Estuvo obligada a responder algunas preguntas que tenía pendientes. Entonces, no hay otra manera de hacerlo, sino es usando esas herramientas que funcionan así. Entonces, va a ser súper importante que lleve el problema a la Cámara de Salud del Senado, Carolina, que me whatsappea que lo va a poder hacer. Lo otro, hoy día la Comisión Nacional de la Ley de Cáncer tiene 5 líneas estratégicas que van a estar trabajando activamente desde la sociedad civil. Y es muy importante, una línea estratégica tiene que ver con la formación de capital humano, que ya tuvimos la primera reunión, y es importante, Pedro, que se incorporen con Alfredo, porque la idea es ver los problemas de formación de capital humano del país en cáncer, para levantarlos organizadamente y presentárselos al ministerio. Entonces, es muy importante estar ahí. Y también que estén presentes en la tercera línea, que es la provisión de servicios y protocolos que tiene que ver con, en el fondo, cómo mapeamos. Y todo lo que acabas de mostrar, cómo lo aportamos como insumo para organizadamente mostrarlo al ministerio. Entonces, es muy importante que nuestro equipo participe de ese desarrollo de líneas estratégicas. Ahí está Jorge Madrid en la comisión, estoy yo, está la Carolina. Eso. Solo para terminar, me parece que es bien importante, Alfredo, la Tane y yo estamos los tres como muy encima del proyecto, así que cualquiera de los tres tenemos todos los datos, la información, y en el fondo estamos disponibles para presentarlo donde sea, donde les parezca necesario también. Pedro, tú dijiste que el reglamento estaba en consulta. Creo que esa igual es una instancia súper importante para hacer observaciones. No sé si lo tienen contemplado. Sí. Alfredo, dale tú. Sí, hasta el 10 de junio se pueden hacer observaciones, así que claramente que ha sido la forma como hemos tenido acceso al reglamento, así que claramente lo vamos a analizar como grupo y dar las observaciones respectivas. Es súper importante hacer una buena propuesta. Toda la ayuda se necesita. Genial, gracias. Súper, yo creo que lo vamos a dejar hasta acá, siendo las 9:30. Bueno, nuevamente agradecerte, Pedro, por la presentación y recalcar lo que dijo César de la importancia de que haya sido acotada para este espacio maravilloso de discusión, que yo creo que fue lo más enriquecedor de la mañana. Así que muchas gracias a todos por participar y que tengan un lindo día y fin de semana. Chao. Chao, gracias a todos. Gracias, Benja, saludos a todos. Gracias.